terminé de tejer la fila 4 y vamos a recordar un poquito el punto. Para después, a partir de aquí, ya que haga esta secuencia, después ustedes puedan hacer las demás filas solitos. Bueno, nosotros van a ver que siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos franja de 6 varetas y el motivo calado. El motivo calado está compuesto por 1, 2, 3 filas. Ahora, en la fila que sigue, en esta que vamos a hacer la quinta, volveríamos a repetir esta fila número 1. Y así. Y aquí van a ver que en las puntas, que tenemos una punta y la otra, vamos a hacer aumento de motivo calado cada 6 varetas. Como hicimos en la fila anterior, en la 4, van a ver que hicimos 6 varetas y aquí hicimos un punto calado. Para hacer el punto calado, sí o sí necesitamos tener 3 puntos de base. Es decir, que en la fila anterior yo tengo que tener 3 puntos. En este caso lo teníamos. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Para implementar un motivo calado, sí o sí tenemos que tener 3 puntos. Es decir, que aquí en la punta, en este lugar, nos tienen que quedar, por ejemplo, como acá, lo mínimo que nos tiene que quedar serían 9 varetas. Si yo tengo 9 varetas, sí o sí puedo hacer el punto calado. Si tengo menos de 9 no lo puedo hacer porque no me daría ya sea las 6 varetas de acá más las 3 o 9, ¿no? Pero si yo tuviera menos de eso no podría hacer el motivo calado. Entonces lo mínimo que tengo que tener son 9 varetas. Si tengo más no importa, pero sí o sí tengo que llegar a tener 9. Bueno, eso es recordando un poquito lo que dijimos hace rato para que ustedes tengan en cuenta. Ahora vamos a seguir y vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer las 3 varetas. Como siempre, como en todas las filas, el comienzo va a ser el mismo. Tejimos las 3 varetas y ahora vamos a hacer la fila 1 del punto calado, que eran 3 cadenas, un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3. Y ahora contamos 1, 2 y en la tercera vareta, es decir, en la vareta del medio, vamos a hacer un punto bajo y nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a seguir la secuencia, es decir, donde hay 6 varetas vamos a tejer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente hago la fila 1 del punto calado y hago 3 cadenas. 1, 2, 3 y hago un punto bajo. Vamos a hacer en la primera, segunda, en la tercera vareta de la fila anterior. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y volvemos a hacer las 6 varetas de este lugar. Van a ver que la secuencia es bien fácil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí nos encontramos con el motivo calado que aumentamos en la fila anterior. Hacemos lo mismo que hicimos acá. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, contamos 1, 2 y en la tercera vareta hago un punto bajo. Y cuento 1, 2, 3 cadenas. Y ahora empezamos a tejer sobre las varetas que nos quedan aquí en la punta, que en este caso son 3 nada más. 1, 2, 3. Y ahora llegamos donde están las cadenas, que siempre vamos a tejer 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas. Hacemos entonces las 2 varetas, 1, 2. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y nuevamente hacemos 2 varetas en el mismo espacio. 1, 2. Hasta ahí tejimos la secuencia. Van a ver algo que yo quiero que tengan en cuenta, que independientemente de esto de la punta, que por ahí mejor, ya saben que siempre va a ser 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas, siempre tengan en cuenta desde este lugar hasta acá. Esto, que es esta mitad, es el que va a marcar después la secuencia de acá, de la punta de todas las partes. De acá va a marcar la secuencia, de acá, de este lado, de este otro lado y de este. Es decir, que esta parte es muy importante.
Ahora, para darme cuenta, van a ver que yo terminé con 3 varetas. Entonces acá siempre en el otro lado van a ver que tengo 3 varetas y después el motivo. Es decir que esta secuencia siempre es la misma que va a estar aquí y en todas las puntas. En esta y en esta. Eso ténganlo en cuenta porque a veces si aquí fallan, por ahí les va a salir mal acá, y si fallan aquí, bueno, entonces siempre van a ver que este lugar, esta parte que donde comenzamos, va a ser como el indicador de todo lo que vamos a hacer en estas partes. Después lo que es en el centro siempre se respeta el motivo con las 6 varetas y lo que venimos haciendo tejiendo aquí en cada uno, que del motivo calado de acuerdo a la fila que vaya tocando. Es decir, ahora nos toca la fila 1, después la 2, la 3 y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacer esta pequeña parte para mostrarles que casi idéntico a esto, pero en este lugar lo hacemos en espejo, es decir, yo terminé con 3, ahora comienzo con 3 varetas. 1, 2 y 3. Van a ver que es lo mismo que hicimos acá al final. Y ahora empezamos con el motivo aquí calado. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera vareta hago un punto bajo. Nuevamente hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer sobre las 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente vuelvo a tejer el motivo calado, después las 6 varetas y así sucesivamente. De esta forma vamos a tejer toda la fila número 5. Nosotros, ahora yo voy a dejar indicaciones, porque después va a ser fácil tejer toda esta fila. Vamos a tejer la fila 5, la 6 y la 7. Cuando terminemos de tejer la fila 7, vamos a volver porque vamos a empezar con la fila 8. Y en la fila 8 vamos a incorporar nuevamente otro motivo para acá, a este lado. Y entonces, como vamos a incorporar otro motivo, entonces les voy a mostrar cómo incorporar ese motivo. Entonces tejemos la fila 5, la 6 y la 7 y volvemos cuando tengamos estas 3 filas. Terminé de tejer la fila 7, ahora vamos a hacer la 8. Y en la 8 vamos a hacer, nuevamente vamos a aumentar como aquí, un punto o un motivo calado. Antes de continuar vamos a explicar algo sencillo que ya lo habíamos explicado, pero es necesario que lo tengamos bien en cuenta. Nosotros para agregar un motivo calado acá en la punta, sí o sí necesitamos que tengamos en la fila anterior 9 varetas como mínimo. Podemos tener 10, generalmente nos vamos a tener entre 9 a 10. Eso va a ser siempre sí o sí, menos de eso no vamos a tener. Bueno, sí o sí lo mínimo es 9, es decir, si tenemos las 9 varetas, entonces sí podemos hacer un motivo calado. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, justo. Necesitamos 9 porque los primeros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a formar esta franja de varetas. Y los 3 que quedan van a servir para hacer el punto calado, porque acuérdense que nosotros un motivo calado, esto está compuesto solamente por 3 puntos de base. Bueno, entonces sí o sí 9. Por ahí en otras filas nos van a quedar, en vez de 9 nos van a quedar 10. También está bien porque aquí en esta fila, acuérdense, a ver, 2, 3, en la cuarta fila nos quedaron las 6, digamos, van a ver que en la fila anterior. Vamos a hablar siempre de la fila de base que va a ser la anterior. Nos quedaron 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaría bien porque tenemos las 6 para hacer la franja de varetas, 3 puntos, 1, 2, 3 para hacer el motivo y uno solo que nos va a quedar extra y que lo tejemos como una vareta y después tejemos las varetas que van en las cadenas. Es decir, siempre o nos puede quedar 9 o 10, esa va a ser la cantidad que nos podemos llegar a tener como base para hacer después este motivo calado. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a empezar haciendo la fila 8 con 2 cadenas como siempre, 1, 2 y vamos a hacer 3 varetas. Es decir que ya en esta parte del tejido la secuencia va a ser siempre la misma y no nos vamos a perder. De acá hasta acá siempre es la misma, no vamos a tener problemas.
Bueno, ahora vamos a hacer la secuencia de este motivo calado, que sería en realidad repetir la fila 1. Hacemos 1, 2, 3 y en la primera, segunda y la tercera cadena hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora empezamos a tejer vareta sobre vareta. Nosotros vamos a tejer hasta aquí y después vamos a volver. Ahora vamos a continuar. Yo ya hice el último motivo que teníamos para hacer. Ahora vamos a trabajar sobre estas varetas de base y vamos a hacer primero 6 varetas para formar el grupo de varetas. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora nos van a quedar 1, 2, 3 varetas para formar el nuevo motivo. Ahora, ¿qué fila hacemos del motivo? Vamos a hacer la fila que veníamos tejiendo, es decir, si estábamos tejiendo la fila número 1 del motivo calado, entonces vamos a hacer la fila 1. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a contar 1, 2. En el segundo espacio hacemos un punto bajo y hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer donde están las 3 cadenas de la esquina, como siempre. 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas. Hacemos 1 y 2 varetas. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y nuevamente 2 varetas. 1, 2. Aquí nos vamos a detener un poquito para que ustedes vean lo que hicimos. Nosotros empezamos a tejer desde aquí, desde el comienzo de la fila número 8, tejimos todo y aquí hicimos el aumento. Como les dije, siempre de base tenemos que tener 9 o podemos tener 10, pero menos de eso no. La fila, nosotros siempre el aumento lo hacemos con la fila que veníamos tejiendo. Aquí está la fila número 1 del motivo calado. Si hubiera estado la fila aquí, hubiéramos estado tejiendo la fila 3, como aquí, van a ver que el aumento, o mejor dicho, la incorporación del nuevo motivo lo hicimos con la secuencia de la fila 3. Eso no vamos a cambiar porque si nosotros cambiamos y ponemos, por ejemplo, cada vez que aumentamos un motivo ponemos el 1 o la fila 1, hacemos la fila 1 y entonces ya va a desvariar todos estos motivos, no van a ser iguales a esto. Entonces, sí o sí vamos a respetar al aumentar la fila que corresponde. Si hubiera sido aquí la fila 2, entonces acá el aumento hubiera sido de acuerdo a la fila 2. Bueno, yo ya les mostré, van a ver que en la fila 4 de nuestro tejido, les mostré cómo hacer el aumento o cómo ingresar, digamos, el nuevo motivo de acuerdo a la fila 3 del punto calado. Van a ver que este. Ahora hicimos con la fila 1, es decir, cómo se hace el aumento de un nuevo motivo con la fila 1 del punto calado. Solamente me faltaría mostrar de la fila número 2, que es la única que por ahora todavía no. Yo creo que en este tejido en el que estoy haciendo estuve viendo las secuencias y no nos va a tocar hacer con la fila 2 acá, pero si nos tocara la fila 2, después que terminemos de hacer esta fila voy a explicarlo, porque después el tejido se teje de la misma forma, la secuencia es la misma, pero después voy a explicar cómo hacemos si tenemos que incorporar acá con la fila 2, por ejemplo, aquí venimos tejiendo fila 2, y entonces aquí sí o sí tendría que ser fila 2. Después lo voy a explicar cómo lo haríamos. Bueno, ahora vamos a seguir con la fila 8. Como les dije, esta fila, el comienzo, la mitad de esta fila número 8, cuando agregamos un nuevo motivo y en todas las filas, es esencial porque nos marca después todas las esquinas o todas las demás filas. Entonces, acá siempre, como cuando volvemos, acá tejemos a la inversa, es decir, en forma de espejo. Si yo aquí empecé a hacer la esquina, que son 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas, ahora yo tendría que hacer 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a contar un espacio y en el siguiente, en el segundo, vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a contar 1 y en el segundo espacio vamos a volver a hacer el grupo de 6 varetas. Hacemos la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos a realizar un motivo más. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a contar 1, 2 y en la tercera vareta vamos a hacer un punto bajo. Hacemos nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3 y tejemos el grupo de 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque van a ver que ya las demás filas se tejen de la misma forma que venimos tejiendo todo el tejido. Lo único que vamos a tener en cuenta es aquí en las puntas con la incorporación de nuevos motivos. Ya les enseñé yo a ustedes incorporar en la fila 4 a tejer o incorporar un motivo con la fila 3 del motivo. Y aquí en la fila 8 cómo se incorporaría un nuevo motivo con la fila número 1 del motivo calado. Vamos a tejer aproximadamente entre 40 a 45 centímetros. Vamos a continuar. Ya tejimos midiendo desde aquí aproximadamente 43 centímetros de largo. Y si lo medimos desde acá, desde esta parte, acuérdense que teníamos estas esquinas que ahora ya se fueron de esta forma, estas esquinas donde hacíamos los aumentos, y medimos desde acá, desde esta punta hasta el final, que sería tenemos 75 centímetros de largo. Bueno, nosotros, yo al ver el tejido me estaba quedando, no me gustó cómo iba quedando porque quedaba muy, van a ver acá si vamos al final, me estaba quedando muy en punta, es decir que esta parte quedaba muy en punta y no quedaba bien. Entonces lo que yo hice, van a ver que ya empecé a trabajar de este lado, para que no me quede así tan en punta y esto me quede más ancho, lo que hice es hacer otras filas sobre este lateral, pero sin hacer los aumentos acá. En esta parte trabajamos este lateral, pero sin trabajar en redondo, sino en recta, ida y vuelta. Van a ver, esta es la fila que todavía, mejor dicho, esta sería la parte que no trabajé, como está, y ahora les muestro la parte que trabajé, que sería del otro lado. Van a ver que está más larga, de esta forma nos quedó más larga, y al hacer más larga esta parte tampoco, como trabajamos ida y vuelta en este lado, hizo que en esta parte, en la punta, no se nos vaya haciendo más grande, es decir, porque si seguiríamos trabajando como lo hacíamos antes, esto seguiría creciendo para abajo y en vez de quedarnos, nos quedaría muy largo, seguramente habríamos llegado a 1,5 metros, que es mucho. Entonces lo trabajamos de esta forma. Una vez que cortamos la hebra, ahora vamos a empezar a tejer por acá, por la punta. Aquí vamos a hacer algunas aclaraciones porque por ahí la punta en la cual terminamos, por ejemplo a mí me quedaron 3, 6, 8 varetas. Puede ser que no tengamos 8 varetas, puede ser que tengamos como acá 6 o como en esta que teníamos 4 tengamos 2. Bueno, pueden ser diferentes las opciones. Lo que sí vamos a tratar de que a nosotros en este lugar es levantar puntos. Vamos a levantar, al comienzo yo voy a empezar levantando puntos bajos, después media varetas y varetas. Es decir que esto, que van a ver que es así, me quede más cuadrado. Pero no voy a poner todas varetas porque no me va a quedar cuadrado, sino me va a quedar como una punta acá. Entonces voy subiendo de a poco con los puntos para que me quede en forma más equilibrada y mejor. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo la hebra. Es un poco incómodo trabajar porque ya esta prenda es muy grande, entonces no sé dónde ponerla. Bueno, vamos a empezar. Van a ver que no importa dónde estén ustedes, pero van a tratar de hacer de esta forma. En qué filas les toque. Yo voy a sacar, voy a hacer una cadena y van a ver que yo voy a distribuir. Voy a empezar haciendo puntos bajos, 2, y ahora voy a hacer media varetas. Van a ver que voy subiendo como un escalón. Voy a hacer 2 media varetas y ahora voy a hacer varetas hasta llegar hasta la última vareta. De esta forma. Van a ver que trato de formar como una recta, que me quede como recta y no hago todos puntos bajos ni todo medio varetas. Entonces trato de formar esa como una escalerita. Bueno, así nos va a quedar.
En el caso que le hubiera quedado, por ejemplo, en esta fila 6 puntos, hacemos lo mismo, podemos hacer la primera y la segunda hacemos 2 puntos bajos, en la tercera y la cuarta hacemos 2 media varetas y en las dos últimas varetas. Es decir que ustedes lo van dibujando la cantidad de varetas que les queda acá, van haciendo este procedimiento como una escalerita. Bueno, ahora vamos a continuar. Y ahora esto solamente nos va a dificultar o vamos a tener alguna complicación en este lugar al comienzo, porque después ahora se teje de la forma normal, es decir, voy a seguir con la secuencia del tejido. Por ejemplo, acá me tocaría hacer la fila número 2, entonces vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, aquí un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí nuevamente un punto bajo y 2 cadenas, 1, 2. Y continuamos con el grupo de 6 varetas y así. Digamos, no vamos a tener complicación porque es la misma secuencia del tejido. La única diferencia está aquí en el comienzo, donde comenzamos y después lo demás se teje de forma normal. Vamos a seguir tejiendo de esta forma hasta llegar casi al final. Aquí van a ver. Bueno, entonces seguimos tejiendo ahora según la secuencia de nuestra fila que nos haya tocado. Vamos a tejer, van a ver que vamos a tejer toda la línea hasta, les voy a mostrar hasta dónde vamos a tejer, hasta llegar al otro borde, pero en el otro borde vamos a tejer hasta aquí. Después en esta parte, en esta punta vamos a dejar, porque ahí les voy a mostrar cómo vamos a terminar la fila esta y cómo vamos a dar la vuelta, porque no va a ser lo mismo que hicimos al comienzo, sino que va a ser diferente. Entonces tejemos hasta aquí y cuando lleguemos vamos a volver a explicar cómo vamos a dar la vuelta aquí del tejido. Estamos llegando al final, hice el último punto calado, van a ver que me quedan acá esta franja de varetas. Como les dije, aquí nos puede, en cada persona, nos puede quedar en cualquier otra fila y podemos tener menos o más varetas. Pero vamos a tratar de aquí que nos quede, como dije al comienzo, como algo así como un cuadrado. Bueno, ahora yo voy a tejer puntos bajos, van a ver que ya hice las 2 cadenas del punto calado. Ahora voy a empezar a tejer puntos bajos hasta casi llegar al final. Solamente aquí me voy a detener, voy a hacer un punto deslizado. Miren, vamos a hacer puntos bajo, punto bajo, punto bajo, vamos a tejer. Y aquí van a ver que me quedan 2 puntos, en este voy a hacer un punto deslizado y de ahí terminé la fila. Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta al tejido y voy a empezar a hacer la fila 2. Voy a hacer una cadena y ahora voy a tejer, van a ver en este punto que sigue un punto bajo. Nuevamente voy a hacer un punto bajo y ahora voy a hacer una media vareta y voy a hacer vareta. Van a ver que trato de que esto me quede recto. Esa es la intención. Bueno, ahora, a partir de aquí ya hicimos este borde. Aquí ya, ahora sigue la secuencia normal del tejido, es decir, hacer el punto calado, el grupo de 6 varetas, punto calado y así hasta llegar al final. Vamos a hacer entonces ahora la secuencia normal. Aquí ya nos vamos a perder porque aquí tejemos la secuencia de la fila de punto calado, que en este caso sería la fila 3, 4, acuérdense que aquí iban 5 varetas, una cadena y ahora seguimos trabajando sobre las 6 varetas. Es decir que aquí la única diferencia está acá cuando tejemos al final y volvemos la vuelta, damos la vuelta, nada más. Después lo demás se teje de la misma forma. Bueno, voy a terminar de tejer las 6 varetas y vamos a hacer algunas aclaraciones. Ahora vamos a seguir tejiendo el tejido según la secuencia que tengamos hasta llegar, van a ver, les voy a mostrar hasta dónde vamos a llegar, hasta el final casi. Pero en este caso quiero mostrarles algo. Van a tejer, por ejemplo, nosotros habíamos empezado tejiendo por acá. Vamos a tejer solamente hasta este punto calado. Van a ver que me va a quedar uno, que es al cual no voy a tejer, sino que voy a llegar hasta este, que sería el penúltimo.
Entonces tejemos hasta acá y después de ahí vamos a volver de nuevo. Les voy a mostrar cómo dar vuelta. Estamos llegando al final de la fila y como les dije teníamos que tejer hasta acá. Y vamos a dejar sin tejer esta parte. Nosotros ahora, la última, digamos, donde vamos a tejer los últimos puntos y donde vamos a dar la vuelta va a ser en esta franja de varetas. Ahora vamos a hacer. Van a ver que esta es la franja de varetas que veníamos tejiendo de la forma normal, son 6 varetas y vamos a tejer en este lugar. 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y en la cuarta vareta voy a hacer un punto deslizado. Ahora, directamente doy vuelta el tejido y voy a hacer una cadena y voy a volver a tejer sobre los 3 puntos bajos. Voy a hacer nuevamente 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos de la fila anterior. 2 y 3. Ahora vamos a seguir con la secuencia normal del tejido. En este caso tendría que hacer la fila 1 del motivo calado. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Hago aquí en la tercera vareta un punto bajo y nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora continuamos con la franja de 6 varetas. Es decir que tejemos las 6 varetas. Voy a tejer las 6 varetas. De esta forma. Bueno, aquí vamos a explicar un poquito. Van a ver que el tejido va a ir quedando de esta forma. Nosotros van a ver que en la fila esta que hicimos no llegamos hasta acá, directamente llegamos a van a ver que este grupo de varetas estaba sin modificación, estaba tejido de forma normal y hicimos 3 puntos bajos, vamos a ver desde acá, hicimos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un punto deslizado, dimos la vuelta del tejido, hicimos una cadena y trabajamos sobre los 3 puntos bajos. Hicimos 1, 2, 3 puntos bajos nuevamente y después seguimos la secuencia normal del tejido. Bueno, aquí les voy a explicar esto. Nosotros vamos a ir tejiendo de esta forma, es decir, vamos a ir cada vez, vamos a ir tomando menos grupos de varetas, tejiendo menos grupos, es decir que no vamos a llegar nunca hasta acá, sino que ahora van a ver que yo voy a dar la vuelta, voy a tejer hasta algo, digamos, hasta este grupo de varetas, pero del otro lado, y cuando vuelva ya no voy a tejer sobre esto, sino que voy a tejer sobre esta, y así voy a ir dando vueltas. Les voy a mostrar mejor aquí como veníamos tejiendo en otra parte, para que ustedes se den cuenta. Bueno, aquí está, van a ver cómo va en forma escalonada, y es como una pirámide, es decir, que cada vez vamos para arriba y vamos disminuyendo, es decir, tejiendo menos grupos de varetas. Van a ver que empezamos acá, que hicimos esto como hicimos en el primer grupo de varetas, después van a ver acá en el segundo lo mismo, y ya no tejo acá, ya directamente tejo acá y doy la vuelta acá. Después lo mismo acá, van a ver que llego hasta acá, doy la vuelta y ya no voy tejiendo por acá. Entonces de esta forma me tiene que ir quedando el tejido. Siempre vamos a tejer, ahora ya a partir de aquí, la forma de terminar la fila y de comenzar va a ser la misma. Es decir, siempre vamos a tejer 3 puntos bajos, un punto deslizado, después damos vuelta el tejido y hacemos una cadena y 3 puntos bajos. Y después continuamos con la secuencia normal del tejido. Lo vamos a hacer ahora en todas las filas, ida y vuelta va a ser lo mismo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a mostrar después nuevamente lo mismo para que ustedes vayan entendiendo. Ahora, vamos a seguir tejiendo la secuencia normal del tejido, es decir, toda la fila hasta llegar. Vamos a ir hasta el final, hasta acá. Estamos llegando a la punta, van a ver que vamos a tejer solamente hasta acá. Y aquí nuevamente vamos a hacer lo que dije anteriormente. 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un punto deslizado. Damos la vuelta del tejido y empezamos con la cadena y los 3 puntos bajos. Van a ver que siempre vamos a ir tejiendo, ya va a ser escalonado, así que bueno, ahora hacemos toda la fila hasta aquí. Llegamos al final de la fila y van a ver también que voy a trabajar sobre el último grupo de varetas que tengo completas. Esta va a ser, que están las 6 varetas y ya no llegamos hasta acá porque esto ya lo trabajamos antes, entonces trabajamos a este lugar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra fila. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1,
2, 3. Ahora hacemos un punto deslizado en la vareta número 4 y ahora así terminamos la fila. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila que sigue y vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar ahora 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos de la fila anterior. 1, 2 y 3. Y ahora seguimos con la secuencia normal del tejido. En este caso tengo que hacer la fila 2 del punto calado, que son 2 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2, y ahora continuamos con los grupos de 6 varetas, es decir, tejo varetas sobre las 6 varetas. De esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a mostrar hasta dónde vamos a tejer. Porque voy a mostrar una vez más después la terminación de la fila. Pues vamos a seguir, yo voy pasando el tejido porque ya van a ver que es re largo ya. Van a ver, pues estamos llegando al final. Ahora, ¿cuál va a ser la última fila sobre o dónde voy a empezar, hasta dónde voy a tejer? Van a ver que ya tejimos acá, sobre esta dimos la vuelta. Y ahora vamos a dar vueltas sobre esta. Siempre vamos a dar vuelta la fila en el lugar donde hayan donde tengamos el último grupo de 6 varetas. Y el último grupo de 6 varetas es este, porque acá ya no, van a ver que acá ya no tenemos varetas, sino que tenemos puntos bajos. Entonces, siempre vamos a tejer hasta el último grupo de varetas, es decir, hasta acá. Entonces tejemos hasta acá y aquí nuevamente volvemos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos, un punto deslizado, damos la vuelta y hacemos 3 puntos bajos y así. Es decir que ahora vamos a ir trabajando en forma escalonada como si fuera una pirámide y si ya cuando aquí ya terminé de hacer, hice esta secuencia, lo hice acá, entonces después cuando dé nuevamente la vuelta voy a empezar a terminar acá y así vamos a ir tejiendo. Bueno, entonces ahora tejemos hasta aquí porque este va a ser, si ven bien en el tejido, va a ser el último grupo de 6 varetas que me queda, de varetas que tengo. Acá ya no, porque acá me quedaron los puntos bajos. Entonces tejemos hasta acá. Estamos llegando al final de la fila y van a ver nuevamente que tejí hasta el último grupo de varetas, hasta este, y vamos a tejer como hicimos anteriormente, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, ahora hacemos un punto deslizado y de esta forma terminamos la fila. Damos la vuelta al tejido y ahora vamos a empezar la otra fila haciendo una cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos, la primera, la segunda, en el tercer punto, van a ver que tenemos 1, 2, 3, vamos a tejer 3 puntos bajos en los 3. 1, 2 y 3. Ahora seguimos con la secuencia normal de tejido. En este caso nos tocaría el motivo calado, sería la fila número 3. Hacemos una cadena y hacemos ahora 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, cadena y ahora tejemos sobre las varetas. Bueno, van a ver que ahora ya seguimos de nuevo con la secuencia normal y vamos a tejer nuevamente porque siento que no sé si está bien explicado, porque al ser un tejido muy grande no es posible mostrar todo cómo va quedando realmente el tejido, entonces siento que por ahí si no lo ven bien no lo pueden entender. Bueno, vamos así llegando hasta el final nuevamente, o yo no estoy explicando bien. Bueno, vamos a tejer, van a ver, siempre hasta acá, hasta que quede el último grupo de varetas completas, es decir, hasta aquí. Entonces tejemos hasta aquí y nuevamente volvemos a hacer en la misma terminación y comienzo. Eso se va a repetir en toda la fila. Bueno, a partir de aquí ya voy a dejar indicaciones porque después las demás filas se tejen de la misma forma, no hay variación.
vamos a tejer aproximadamente, yo hice, digamos, para el otro lado que tengo, hice 10 vueltas o 10 filas y llegué contando desde el cuello aproximadamente a 58 centímetros. Así que ustedes pueden hacer 10 filas o más o menos, eso va a depender de cada uno del gusto. Si yo lo que hago generalmente voy probando, midiendo si me gusta el largo o no, y si está bien, bueno, ahí dejo de tejer. Bueno, vamos a tejer entonces 10 filas o hasta tener 58 centímetros. Después, al final, vamos a agregar 2 filas extras que van a ser el borde de este ponchito. Si bien estoy pensando hacerlo con este tipo de borde, también me está llamando mucho, digamos, como hacerlo también con flecos. Así que ya cuando lleguemos a esa medida, después vamos a ver si hacemos con flecos o con el borde este que tengo pensado. Terminamos de tejer el lateral del poncho, es decir, que hicimos la misma cantidad de filas que el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer directamente es cortar la hebra y de esta forma ya terminamos de realizar nuestro ponchito. Vamos a tirar y ahora vamos a perder con una aguja lanera esta hebra. La hebra la vamos a perder del lado del revés, es decir, el lado que no va a ser visible. De esta forma vamos perdiendo la hebra y como van a ver, cada vez que pierdo o paso la aguja, tiro después para que no me quede tirante. Sigo, tiro la aguja y van a ver que estiro el tejido para que no me quede tirante y ahora vamos a cortar la hebra. De esta forma terminamos de hacer el poncho. En esta parte del video vamos a aprender a hacer las borlas porque nosotros vamos a decorar nuestro ponchito con borlas. Vamos a buscar en casa cualquier material que tengamos, puede ser una caja, un cuaderno, no importa porque cualquier cosa nos puede servir. Yo por suerte encontré este material o este instrumento que es más fácil para hacer las borlas. Bueno, lo más importante, bueno, aquí tengo la hebra. Y vamos a hacer la borla, porque la borla en realidad son vueltas de lana que después son atadas en un extremo y se hace después como un tipo de una cabecita. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, van a ver. Lo importante de esto es hacer la misma cantidad de vueltas en todas. Yo, por ejemplo, voy a dar para esta borla 20 vueltas. Van a ver. Tomo de acá y ahí empiezo a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Acá, directamente lo que voy a hacer, en este caso, si ustedes quieren, si les dificulta mucho, directamente aten para que no se desarme, si no lo dejan así porque a veces no hace falta hacer esto, pero a veces cuando estamos aprendiendo somos menos inexpertas y entonces preferimos hacer eso. Bueno, corto y ahora, van a ver lo que yo voy a hacer. Voy a introducir la aguja por acá. Por eso esto me facilita un montón, porque si fuera un libro tendría que ver que no sea muy ajustado el hilo, porque si no, no voy a poder pasar esta hebra por acá. Bueno, vamos a pasar y yo me voy a poner en el centro de acá. Y ahora vamos a atar, van a ver, con fuerza. Lo pueden hacer con un libro, con una caja, si encuentran algo parecido a esto también. Y de esta forma atamos. Ahora, van a ver que yo voy a dejar esto un extremo largo porque voy a hacer una tira de cadenas después y lo voy a pegar al poncho. Entonces dejo un extremito casi largo y corto. Ahora, voy a sacar, si esto fuera un libro, lo sacamos del libro. Y por último, lo que yo voy a hacer, van a ver que me va a quedar así. Lo que hago, si quieren ya desato esta parte para que no me moleste. Lo que hago es cortar por la mitad. Tiro, veo cuál es la mitad y corto. Justo elegí la tijera menos
menos apropiada. Bueno, ahí está, cortamos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a ver, ya tenemos de esta forma armado. Ahora lo que hacemos es, este hilo van a ver que es el que yo dejé largo, vamos a dar la vuelta alrededor para armar como si fuera una cabecita. Entonces agarro y hago así, de esta forma. Y voy ciñendo con fuerza para que me quede la forma de la cabeza. Nosotros lo podemos hacer más, digamos, poner la cabeza un poco más grande y poner el hilo por acá, es decir, va a depender de cada uno. Pero antes me había olvidado que nosotros tenemos que enhebrar la aguja, mejor dicho, tenemos que enhebrar la hebra con una aguja lanera. ¿Por qué? Ahora yo estoy sujetando con la mano, pero sería mejor que antes enhebremos la aguja. ¿Por qué? Porque después yo lo que voy a hacer es, con la aguja, van a ver, cuando ya llegué, di unas vueltas, 4, 5, no hay mucha diferencia, y van a ver que voy a pasar por acá, de esta forma. Voy a tirar y ahora voy a volver a pasar por el mismo lugar. Y ahora doy otra vuelta nuevamente y voy a pasar ahora por el centro, por acá, por esta punta. Paso toda la hebra y de esta forma me queda armada la borla. Van a ver que hay diferentes tutoriales. También, si no les sale así, prueben con mirar otros tutoriales y ver cómo hacer la borla. Bueno, lo que vamos a hacer, si quieren, antes de pegarla, de coserla al poncho, lo que yo voy a hacer es un trabajo, como diría, de peluquería. Vamos a ponerlas bien, vamos a buscar una tijera que sea más, que tenga filo, porque la que yo tengo ahora no tiene tanto. Bueno, vamos a agarrar de esta forma y vamos a cortar, van a ver. Vamos haciendo este trabajo de peluquería, que nos queden casi todas parejitas. Si quieren pueden dejar también, en realidad depende, porque puede ser que nos quede mejor si la dejamos así como estaban. Es decir, es de gusto de cada uno. Bueno, así nos van a quedar las borlas y vamos a trabajar con borlas. Vamos a hacer varias para pegarlas al poncho. Pues yo voy a pegar esta que ya tengo y voy a pegarla al poncho para que ustedes vean cómo lo vamos a ir haciendo. Yo ya fui pegando algunas, esta por ejemplo, ahora voy a pegar otra. Bueno, van a ver que aquí yo estoy en la punta. ¿Dónde vamos a pegar? Donde ustedes quieran, la distancia. También lo único que siempre, para que un tejido quede lindo, es el equilibrio. Es decir, que si yo vea que voy a pegar, no voy a pegar 1, 2, 3 acá, voy a dejar un espacio sin pegar y bueno, no. Siempre es el equilibrio, es decir, respetando una secuencia. Yo voy a pegar, por ejemplo, en las filas de las 6 varetas, bueno, voy a pegar uno acá, otro aquí, y así voy a ir pegando. Si quiero puedo pegar uno aquí, otro aquí, otro aquí. Eso va a depender de cada una. Bueno, ahora la vamos a pegar. ¿Cómo vamos a pegar? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a introducir la aguja, van a ver, aquí en este lugar, y vamos a sacar como cadenitas. Y vamos a hacer cadenas. Por ejemplo, 2, 3, 4. Y las cadenas también pueden hacerlas. Si ustedes, mira, ahí tengo una que es cortita. Pueden hacer más cadenas si ustedes quieren. Como esta, por ejemplo, que ya hice, y tiene más cadenas. Es decir, ustedes pueden decidir el largo que más les guste. Bueno, yo hice 4, voy a hacer 5. Ahora, voy a pegarlo, como les dije, en las franjas de donde están las 6 varetas. Entonces voy a introducir la aguja acá. Y van a ver, lo único que voy a hacer es hacer un punto bajo. Pero lo que voy a hacer es tirar la hebra, y como yo tengo la aguja enhebrada, directamente paso toda la aguja enhebrada por el punto. Si no quieren, sacan la aguja, no hay problema, pero yo lo hago para que sea más rápido. No la digamos, no saqué la aguja, pero si ustedes quieren, sacan la aguja. Y ahora, para no perder la hebra dentro del tejido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir pasando la hebra, van a ver que esta tira que nos quedó, por las cadenas. Despacito, sin dañar, es como esta hebra se va a formar parte de las cadenas. Así, si queremos, tiramos un poquito. Y lo que hacemos es pasar ahora, van a ver, llegué a donde está la borla y yo voy a pasar por el medio. Pim, pim,
paso y estiro. Y van a ver que ya esta va a pasar a formar parte de la borla directamente y no tengo que perderla. Entonces ahora lo último que hago es cortar el excedente y cortarlo a la altura de la borla. Y de esta forma, terminado, sin que me quede tenga que perder una hebra por acá, nada, quedó así. Bien sencillo. Bueno, de esta forma vamos a ir poniendo borlas alrededor de todo el poncho. Van a ver que yo voy a poner, como les dije, en las franjas de las 6 varetas. Ustedes, pues, si quieren más borlas, pueden poner una acá, en la mitad del punto fantasía o del motivo calado, nuevamente en la franja, y así ir llenando de borlas todo el ponchito. Bueno, aquí les quería mostrar cómo terminamos el ponchito y cómo cosimos las borlas. Van a ver que hice borlas de varios colores. Y bueno, si ustedes quieren, pueden hacerlo así bien colorido. Buscar, por ejemplo, yo en este caso usé todas las lanitas que tenía en casa, restos de lana, fui sacando todas las que encontraba y después lo que hice es ver si combinaban más o menos entre ellas para ponerlas. Si no les gusta tantos colores, lo pueden hacer con el mismo color, ya sea de color natural, o por ahí pueden hacer también, si quieren, flecos, es decir, le pueden poner flecos, y en este caso les aconsejo mirar otros tutoriales, que hay muchos en la web, así que pueden incorporar flecos también. Así que eso, bueno, va a depender de cada uno. Bueno, por último, espero que este trabajo les haya gustado, y si es así, una manito para arriba. Y no olviden suscribirse a mi canal, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un beso grande a todas y que tengan un lindo día.